Eh, Continuamos con nuestro curso de especialización en didáctica de las áreas de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, ciencias sociales, ¿no? En el módulo 3, la sesión 2 sobre el desarrollo de habilidades cognitivas. ¿Está bien? Muy bien. Y los objetivos precisamente son estos, ¿no? Demostrar el desarrollo de esas tres habilidades cognitivas, ¿no? Comparar, analizar y juzgar, ¿no? Y la siguiente semana, ya cuando vemos estrategias relacionadas a las distintas áreas también, veremos lo que es argumentar, proponer, inferir, ¿correcto? Bien, y también queremos ejecutar estrategias didácticas para el desarrollo de estas habilidades cognitivas, ¿correcto? Empecemos, ¿no? Habíamos consultado, pues, cuáles son las habilidades, ¿no? Que más trabajan en sus instituciones educativas, cuáles son las habilidades que más apuntan. A ver, maestra Jovita Quirós. Maestra, buenas tardes. ¿Dónde está? Se nos fue, me parece. Así, maestra Jovita, ¿me escucha? Nada. A ver, maestro Luis Angulo, estábamos conversando hace un ratito. Profesor, Sí, profesor Santiago, dígame. ¿cuáles son aquellas habilidades cognitivas que más suele trabajar en su institución educativa, ¿no? Identificar, argumentar, analizar, juzgar. ¿Cuáles serían esas habilidades en las que más se concentra, digamos? Por ahora estamos trabajando, por ejemplo, hoy día hemos trabajado lo que es el conceptual, ¿no? El conceptual y el juzgar también. Ah, excelente, excelente. Entonces, el día de hoy vamos a ver también unas estrategias de cómo fortalecer ese trabajo de juzgar, por ejemplo, ¿no? Excelente, muy bien, maestro. A ver, maestra Rocío del Pilar. Maestra, buenas tardes. Maestra, Buenas tardes, maestro. ¿cómo está? ¿Cuáles serían aquellas Justo habilidades cognitivas? Sí, maestra, le escucho. estoy en el dentista, pero le voy a responder. Justo estaba aprovechando, maestro. Bueno, el juzgar, como dijo el profesor, reflexionar también, la habilidad también esta del interpretar, ¿no? Son los Ujú. que estamos empleando, ¿no? Y hay varios, de acuerdo a los propósitos también, profesor, de cada Al- sesión que desarrollamos, Así es, tenemos que elegir. de acuerdo a los Sí, los desempeños, ¿no? desempeños exactos, sí, sí, profesor. Muy bien, maestra, excelente. Bien, entonces, a ver, yo doy una pauta, ¿no? Un ejemplo, y luego queda a desarrollarse la primera actividad, ¿no? La meta son 3 actividades y la idea es que podemos desarrollar estas 3 actividades, ¿no? Bien, primero doy el ejemplo y luego les explico cuál es esta primera actividad a realizar, ¿no? La habilidad discriminar es aquella en la cual o consiste en establecer diferencias, ¿no? Diferencias entre dos objetos de conocimiento, entre lo que se quiere conocer, dos elementos, ¿sí? Discriminar, utilizando un cuadro de doble entrada, ¿sí? Utilizando una matriz, un cuadro de doble entrada. ¿Cómo lo vamos a hacer aquí? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Sí? Ya, entonces vamos a trabajarlo cual si estuviéramos pues con nuestros estudiantes,
Sí, por eso les voy a hacer algunas preguntas. Todos, por favor, estar atentos para responder. ¿Cuáles serían los pasos a trabajar, no? Primero, paso número 1, la presentación del caso o del problema, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a ver, a ver, maestra Gladys Cueva. Maestra Gladys, buenas tardes. Profesora Cecilia Montejo tiene que desactivar su audio. Profesora Cecilia Montejo. Gracias. A ver, profesora Gladys. Profesora Gladys Cueva. Profesor, tengo dificultades con el internet, pero... Sí, maestra, pero ahora le escucho muy bien. ¿Qué puede Ya. observar en la imagen, maestra? A ver. Una persona que está trabajando en lo que me parece que es panadería, está llevando en serie lo que va a ser pasteles al horno, me parece. Ya, muy bien, por ahí está la idea. Son como conservas, maestras. Son como conservas, puede ser atún. Son Sí. conservas, sí, parece pastelería, tiene razón, ¿no? Pero son conservas, ¿sí? Y tiene que ver con las actividades económicas, ¿no? ¿A qué actividad económica correspondería, maestra Gladys? La última preguntita. Actividad económica secundaria, lo que va a ser la industria. Muy Industria de bien, ¿no? Sí, es cierto, no tiene que ver con la extracción directamente, pero sí con la industria misma, ¿no? Muy Sí. bien. Ahora, muy bien, maestra, muchísimas gracias. A ver, profesora Edita González. Maestra Edita. Profesora Edita. Tenemos que estar atentos, maestros. Nada. A ver, el profesor Evans. Evans Chiques. Ya, profesor. ¿Cómo está, maestro Evans? ¿Está bien la pronunciación, maestro Chiques? Sí, chiques. Ya, excelente, maestro, gracias. Muy bien, a ver, la pregunta es, ¿qué papel cumple en esta actividad económica industrial? ¿Qué papel cumpliría la familia? Cumple dos funciones, una como consumidor y otra aportando a los obreros para la actividad secundaria, en este caso, ¿no? En la producción de conservas. Muy Como bien, agente económico, ¿no? Como agente económico más que todo. claro, excelente, como agente económico. Muy bien, maestro, excelente. A ver, profesora Ruth Verde. Yo sí bajo Maestra. Maestra Ruth. A ver, todos tenemos que estar atentos, por favor. Luego el maestro Máximo Florian, por favor, se va preparando para la siguiente pregunta. Maestra Ruth, ¿me escucha? Dígame, Sí, profesor. profesora Ruth, ¿y la empresa qué papel cumpliría dentro de la actividad industrial? La empresa, pues dentro de ella están los obreros, ¿no? Todos los que trabajan ahí, ¿no? De los obreros y todo el demás personal que se necesite para que exista la producción. Ya, muy bien, allí confluyen, en la empresa confluyen la mano de obra, el capital, la maquinaria, la tecnología para producirse el bien que se espera, ¿no?
Muy bien, No me maestra pude Ruth. concentrar porque había personas a mi costado, mi hermano justo llegó. Pero bueno, sí, ¿no? Dentro de la empresa, para que pueda funcionar, pues todo lo que usted ha dicho tiene que ser posible, ¿no? Maquinaria, el personal, ¿no? Y la Muy bien. materia, ¿no? Que se va a utilizar, la materia prima. Sí, maestra, excelente. Gracias. Ahora la maestra Graciela Ravelo. Profesora Graciela. Profesora Graciela. Dígame, profesor. Maestra, y el Estado acá representado en nuestro presidente, Pedro Castillo, ¿qué papel cumple en la actividad industrial, maestra? Bueno, el Estado cumple, profesor, ¿qué le puedo decir? En dar las leyes y en monitorear que esas leyes se cumplan. O monitorear que la actividad empresarial cumpla con los trabajadores, con el medio ambiente y con la comunidad. Excelente, Las muy bien. leyes, Muy bien, recaudar también los los tributos, ¿verdad? impuestos, claro, todo eso. Así es. Muy bien, maestra Graciela, excelente, gracias. Entonces, el paso número 1 sería pues presentar el caso, el problema. El paso número 2 sería, ojo, lo estamos haciendo paso a paso para llegar a la discriminación, ¿no? ¿Sí? El paso número 2 sería identificar las características de los agentes económicos, ¿no? Para eso podríamos utilizar el texto, ¿no? El texto de Editorial Santillana, donde se menciona acerca de los agentes económicos, ¿no? La familia, las empresas y el Estado, ¿no? Y allí se observan algunas características, ¿no? Entonces, lo ideal sería, podría hacerse una lectura comprensiva con ellos y elaborar un listado de esas características, ¿no? En esta, digamos, en esta fuente de este texto de Ciencias Sociales para primer grado de educación secundaria, bueno, yo tengo como versión digital, se puede conocer también la relación entre estos agentes económicos, ¿sí? Y así es como llegamos al paso 3, ¿no? O perdón, al paso 2, donde ya elaboramos el listado de las características de cada agente económico, ¿sí? Características de la familia, como ya ustedes lo habían adelantado, pues ya tienen como muchos conocimientos sobre esto, ¿no? La familia, ¿qué características cumple? Pues es una unidad consumidora de bienes y servicios, ¿no? También son los que ofertan el trabajo, es decir, la fuerza productiva, y además que también tienen múltiples, uy, faltó una tilde acá, múltiples necesidades y eh, recursos escasos, ¿no? Al menos en la definición. Entonces también demandan estos bienes, ¿no? Demandan estos bienes. La empresa viene a ser pues la unidad productora de bienes y servicios, ¿no? La que oferta los bienes y los servicios y además demanda trabajo, ¿no? Necesita la mano de obra. Y también demanda la materia prima, los recursos. Ya el Estado, como también se ha indicado, pues recauda impuestos, emite leyes y normas para garantizar igualdad de oportunidades y el respeto de derechos. También demanda bienes y servicios, ¿no? También contrata y también oferta ciertos bienes y ciertos servicios, ¿no? Aunque los modelos económicos actuales plantean pues que el Estado debe proveer cada vez menos servicios, ¿no? Y todo dejarlo al mercado. Bueno, son políticas o son aspectos de modelos económicos. Y también fiscaliza, como bien nos decían los maestros, fiscaliza el buen funcionamiento, ¿no?
de las actividades económicas o de la economía en general. Muy bien, entonces el paso 2 sería hacer un listado de las características de cada uno, pero este listado está todavía desordenado, o sea, no está conectado, ¿no? No se establecen las diferencias de manera precisa. Entonces, es por ello que pasamos o realizamos el paso 3. Una vez que ya tenemos el listado de las características, pues establecemos los criterios de diferenciación, ¿no? O sea, el patrón o aspecto que se repite, ¿sí? A ver, y acá sí les voy a pedir a ustedes voluntariamente que me digan cuál será el criterio que va a permitir diferenciar estas características. O sea, ¿cuál es el criterio que vamos a colocar acá en este circulito? Si la familia es la unidad consumidora, o sea, la idea es encontrar en estas tres características alguna idea en común. Si la familia consume bienes y servicios, si el Estado demanda oferta y oferta también bienes y servicios, y la empresa es más bien la que produce los bienes y servicios. ¿De qué estamos hablando en los tres casos? ¿Cuál es la idea o el patrón que se está repitiendo? ¿Su función, maestro Santiago? Perdón, maestra Teonila. ¿Su función? Función, ya, la función de la familia, consumir, función económica podría ser, o rol económico, ¿no? Ok. Rol económico, consumir bienes y servicios por parte de la familia, del Estado, demandar y ofertar, y de la empresa, pues producir bienes. Muy bien, sí, claro, ese es el criterio, de eso estamos hablando. ¿Alguien más tiene alguna otra idea, otro criterio? Ninguno. De eso es lo que estamos refiriéndonos, ¿no? Como de la función, ¿no? De la función. Función de los agentes económicos sería, profesor. Claro, En la primera, ¿no? La función de los agentes económicos. Función de los agentes económicos, claro que sí, ¿no? Ya, y en la segunda podría ser la finalidad que cumple cada agente económico. La finalidad, ¿no? La familia es la que oferta los bienes, la empresa es la que demanda los bienes y el Estado regula a través de leyes, etc. Claro, la familia lo que oferta es la mano de obra, ¿no? La familia también oferta mano de obra, la empresa demanda también recursos y también demanda trabajo. Bienes, claro. Bienes, trabajos. Servicios, bienes y servicios. Bienes y servicios son los que producen, ¿no? Y la empresa sería la que produce y el Estado regula, ¿no? Además de también demandar, ofertar, regula la economía, ¿no? Y en este tercer listado, muchas gracias, maestra Hetzel, y en este tercer listado, ¿de qué estamos hablando si dice la familia aporta y recibe a través de servicios públicos? Entonces, la familia recibe servicios públicos, salud, educación, seguridad, limpieza pública, transporte público también. La familia recibe y aporta servicios públicos, ¿no? La empresa, sí, maestra Gladys. Sería lo que aporta la familia va a ser a través de impuestos y de esos impuestos recibe lo que son los servicios públicos que nos brinda el Estado. Claro, la familia aporta a través de sus impuestos y recibe un servicio por ello, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, a ver, lo que estamos refiriéndonos aquí, y ustedes pues se han percatado,
serían estos pues los criterios, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando decimos que la familia es la unidad consumidora de bienes y servicios? Esa es su finalidad, ¿no? La finalidad de la familia como agente económico es consumir estos bienes y estos servicios. El Estado los demanda, pero también los oferta. Hay algunos servicios que también oferta y también hay algunos bienes, ¿no? Por ejemplo, el petróleo, el gas natural. O sea, el Perú, digamos, el Estado todavía sigue ofertando bienes, ¿sí? Correcto, a través, algunos casos, a través de empresas privadas, ¿no? Bien, y la empresa, su finalidad es producir estos bienes y servicios. Ahora, si hablamos del trabajo, la familia, pues lo que hace es ofertar este trabajo, esta mano de obra. La empresa lo demanda y el Estado regula muchas veces, ¿no? Y lo promueve. Por ejemplo, en tiempos actuales, la idea es pues que el Estado promueva mucho este trabajo, ¿no? Correcto. Y el tercer listado de características tendría que ver con la tributación, ¿no? La familia aporta los tributos y recibe a través de estos servicios públicos, ¿no? La empresa aporta también, el Estado recauda los tributos, los impuestos y los distribuye. Estábamos hablando de los impuestos, ¿no? Entonces, el paso 3 sería precisamente establecer estos criterios de diferenciación. Maestro Santiago, Sí, maestra Antonila. mil disculpas. Tengo una duda. ¿El alumno es el que tiene que lograr ver los de los circulitos celestes o nosotros se los damos? A ver, eso va a depender de los propios estudiantes, ¿no? Al inicio seguramente que para que el estudiante se dé cuenta de los criterios, de las ideas, de repente hay que nosotros plantearlos, ¿no? O plantearles algunos criterios. Y luego poco a poco ellos ya, porque esto es lo que más se les dificulta a la hora de hacer un cuadro de doble entrada. O sea, el establecimiento de los criterios. Eso es lo que se les complica más. ¿Sí? Entonces ya esto va a variar dependiendo de los estudiantes y de sus características. Yo sí sugiero que al principio nosotros le vayamos dando los criterios o algunos le damos y otros son ellos los que lo completan, ¿no? Ok. Muy bien. Para el paso 4 ya es establecimiento de las diferencias, ¿no? A partir del criterio. Entonces, estos son los criterios de diferenciación que le permiten al estudiante establecer estas diferencias. ¿Correcto? Entonces, lo que hemos hecho anteriormente se plasma o se organiza esa información ya de esta manera, ¿no? Entonces, el estudiante, ¿qué gana? A ver, ahora sí los escucho, maestros, ¿qué gana con, digamos, discriminar de esta forma, con este proceso, con esta estrategia? ¿Cuál sería la utilidad? ¿Se me permite, maestro? Por supuesto, maestro. Yo creo que el estudiante que está haciendo ahí es sistematizando la información que está recibiendo, está ordenándola. Y con una información ordenada pues le va a servir bastante. Muy bien, es una sistematización de la información, pero enfocándose en una habilidad, ¿no? O sea, en tener en su mente las diferencias de los aspectos, ¿no? ¿Correcto? Ese es el objetivo. ¿Correcto? Muy bien, maestro Manuel, sistematizar la información, pero siguiendo estos criterios. Profesor, Sí, profesor, buenas tardes. muy buenas Me tardes. parece que la manera como se ha trabajado es más didáctico para que lo aprenda y lo entienda mucho mejor.
Ya, muy bien, es didáctico, sí, porque sigue paso a paso, ¿no? Sí, Y exacto. muy bien. A ver, maestro David, ¿y qué más se podría distinguir, a ver, tanto en DPCC como en ciencias sociales? A ver, ¿qué otras cosas se podría discriminar? Acá yo he puesto entre agentes económicos. A ver, ¿qué más se podría diferenciar? Perdón. ¿Sí me escucha? Sí, perfectamente. Lo que podríamos ahí, con respecto a desarrollo personal, sería la función de la familia o la función del ciudadano con respecto a la tributación. Ya, muy bien. Y llevándolo a otros aspectos, otros desempeños, podría ser los tipos de familia. Se podría También, diferenciar los tipos de familia. ¿Qué más? Muchas gracias, maestro. A ver, ¿qué más se podría diferenciar? Ya el tema de los periodos de la historia del Perú antiguo, por ejemplo, Muy características bien, culturales de las sociedades, muy que En bien. ocurre. sociales las distintas culturas, Las culturas, ¿no? las Excelente. culturas preincas, ¿no? Las culturas preincas, por ejemplo, ¿no? Esa idea de los periodos, ¿no? No se me había ocurrido contrastar, diferenciar periodos. Realmente eso aporta un pensamiento complejo, ¿no? Ujú. Eso es más, y es enriquecedor, porque no sé si lo hemos hecho como maestros, pero que el estudiante tenga claro, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los periodos? Le da una visión panorámica, ¿no? Una visión más amplia de esos mismos periodos. O sea, no se queda con características sueltas, ¿no? Ujú. Sino que se queda con repito, una visión mucho más amplia y compleja de estos periodos, porque a veces se suele ver, si hablamos de periodos de la historia peruana, ¿no? ¿Qué distingue, por ejemplo, al periodo virreinal del periodo incaico, por ejemplo, ¿no? O sea, que las distinciones, o sea, eso es más complejo, ¿no? Interesante, ¿no? Las culturas también, por supuesto que sí, establecer las culturas preincas. ¿Qué más se podría distinguir? Las características de los relieves en cada una de las zonas geográficas del Perú, por ejemplo, ¿no? Muy bien, los relieves, ¿no? Para gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, ¿no? Muy bien. Diferenciar los relieves, buena idea. ¿Qué más se podría discriminar? El Clases tipo, sociales, ujú, Las clases clases sociales, sociales. los sectores económicos, ¿no? sí, Los el tipos de aspecto violencia, económico. ¿Los tipos de qué? de violencia. Los tipos de violencia, ¿no? Violencia estructural, violencia psicológica, violencia física, por supuesto, ¿no? Entonces, La Revoluciones. educación también, ¿no? En educación, el avance que utilizaban. sí, los tipos de avances también, ¿no? Ajá, ¿a quién se le daba educación? También podría, ¿no? Las clases privilegiadas, los no privilegiados, todo eso se puede. Ya, muy bien. A ver, hace rato que estoy pensando en decirlo, lo digo, no lo digo. A ver, lo voy a decir, maestros. Si yo hago que mis estudiantes diferencien la Primera Guerra Mundial de la Segunda Guerra Mundial, ¿tendrá algún sentido? O sea, saber las Hay diferencias entre... aspectos que se pueden comparar, profesor, por ejemplo, y se puede apreciar a pesar de que los dos son hechos históricos tan tristes, ¿no? Tan desastrosos, pero dentro de ellos se puede, por ejemplo, comparar la tecnología que se utilizó en cada uno de ellos, ¿no? Donde se aprecia un avance. Sí, y Los muy bien, maestro. personajes. Pero incluso, maestro Santiago, el tema de poder visualizar las consecuencias, ¿no?
que ha traído cada una de ellas, no solamente, por ejemplo, en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto cultural, podría darse también. Sí, maestra Teonila, muy bien. Hay alguien que tiene, maestro Oscar González, tiene el Complemento, audio. profesor. Sí, maestra. Complemento lo que dijo la profesora, ¿no? Por ejemplo, en el aspecto, en referente a la mujer, se da la oportunidad y la necesidad de que la mujer trabaje porque el hombre no estaba, se había ido a la guerra, ¿no? Y justamente es esta coyuntura que permite que se inicie de manera más numerosa en el trabajo de la mujer, ¿no? Así es, maestra, muy bien. La diferenciación territorial, profesor Santiago, también. ¿Cómo estaba, no? Antes de la Primera Guerra, durante la Primera Guerra, o al final de la Primera Guerra y en la Segunda Guerra, ¿cómo queda, no? Sí, muy bien. Esa idea es importante. ¿Sabe por qué, maestra Hetzel? Porque la discriminación no se agota en un cuadro comparativo. Por ejemplo, esa idea de la discriminación territorial, los cambios territoriales, ¿no? También esa es otra manera de discriminar. Muy bien. Entonces, maestros, cuando yo preguntaba la diferencia entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, no como un ejercicio mecánico, ¿no? Automático, porque se pueden aprender, ¿saben qué? ¿Qué ha cambiado y qué ha permanecido? O sea, ¿qué cambió de 1914 al 18 en comparación al 1939, 1945? O sea, ¿qué cambió? A veces, de repente no tenemos claro cómo establecer los cambios y las permanencias. Y esta es una manera, discriminando hechos para establecer sus diferencias, o el estudiante se da cuenta de qué cambió de un hecho hasta el otro, de un momento hasta el otro, qué cambió y qué se mantuvo. También desarrolla un concepto que es la secuencia histórica. Como ustedes se han dado cuenta, el estudiante puede percibir las consecuencias que trae. Y esa secuencia histórica implica que se entrelazan las causas, los hechos y las consecuencias. Entonces se va a dar cuenta que de la Primera a la Segunda Guerra Mundial, pues hay ese enlace, ¿no? Entre causas que generan otras consecuencias, que a la vez se generan causas de otras consecuencias y así sucesivamente. Se produce una secuencia histórica. Y esa idea, eso es lo importante, más allá de conocer al detalle la Primera o la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de ese pensamiento histórico, ¿no? De la secuencialidad histórica, del establecimiento de causas y consecuencias, del establecimiento de cambios y permanencias. Esos conceptos son los que les permiten desarrollar su pensamiento complejo, más allá del conocimiento. Entonces el conocimiento termina convirtiéndose en un medio, ¿no? Puede ser Primera o Segunda Guerra Mundial, puede ser otra cosa, ¿no? Comparar dos hechos en procesos distintos. Por ejemplo, comparar la independencia, la guerra, voy a llamarlo así, guerra de la independencia del Perú con la guerra contra Chile o la guerra del Pacífico. Comparar, discriminar, ¿no? Y ahí se verían lo que he mencionado, ¿no? Secuencialidad, causas, consecuencias y cambios y permanencias. Entonces, ahí pues tenemos una herramienta que seguramente lo trabajan, pero para refrescar, ¿no? Y siguiendo la secuencia, ¿no? Paso a paso y estableciendo estos criterios para diferenciar. Muy bien, maestros. Ahora sí, les toca a ustedes. Les voy a poner un reto que ustedes van a resolverlo con solvencia, ¿sí? En el programa curricular he revisado los desempeños tanto de ciencias sociales como de desarrollo personal y sí se establece, por ejemplo, en ciencias sociales en segundo grado de educación secundaria para la competencia de gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, se habla del comparar,
Es el único que he encontrado, ¿no? Comparar. ¿Cuál es la diferencia entre comparar y discriminar? Que el comparar implica semejanzas y diferencias, ¿no? Cuando dice compara es que tenemos que encontrar tanto semejanzas como diferencias. En cambio, si la habilidad es discriminar, ahí solamente tengo que encontrar diferencias, ¿sí? Entonces sí está presente el comparar, como en este caso, ¿no? Comparar causas y consecuencias de diversas situaciones de riesgo. Pero acá quiero desarrollar nuestra primera actividad, maestros. A ver, mucha atención, por favor, ¿sí? Lo vamos a hacer en equipo, ¿no? Lo vamos a hacer en equipo y les voy a explicar en qué va a consistir el producto. ¿Ya? A ver, mucha atención, por favor. Esto es para la competencia Construye interpretaciones históricas. Para quinto de secundaria. Hay un desempeño que dice, contrasta las interpretaciones que se presentan en diversas fuentes históricas. ¿Ya? Yo voy a presentar 3 fuentes históricas. ¿Ya? Les voy a alcanzar un documento donde hay 3 fuentes históricas, 3 fuentes escritas, ¿no? Entonces, les voy a pedir que ustedes las contrasten. Contrasten es definir las diferencias, ¿no? Definir lo que los separa. Es muy similar a discriminar. Entonces, quiero que nos percatemos de las diferencias que hay entre estas 3 fuentes escritas. Pero ¿cómo es que nos vamos a dar cuenta de ello? Evaluando su confiabilidad, ¿no? Y cuando me refiero a evaluar la confiabilidad, o yo no, sino el desempeño, lo que indica evaluar la confiabilidad, se refiere a la perspectiva del autor. Entonces, lo que pretendo es que identifiquemos la perspectiva del autor en esa fuente, su intencionalidad y el contexto en el que fue producida la fuente, ¿sí? Y he resaltado acá en un periodo de eso, del siglo XX, finales del siglo XX, ¿sí? Que, digamos, tenemos los saberes previos, un tema que manejamos y que nos va a ayudar, ¿no? Para no solo utilizar estas fuentes. Entonces, esta es la actividad 1. Ya dijimos ahorita, la meta son realizar estas 3 actividades, ¿no? Completa el cuadro de doble entrada, estableciendo diferencias entre las diversas denominaciones que se le da al periodo de violencia vivido en el Perú entre los años de 1980 y 2000, ¿no? A ver, a esos 20 años de violencia que ha vivido el Perú, a ver, háganos recordar qué denominaciones se le otorga a ese periodo, a ver, de violencia. A ver, maestra Lilian Viloche. Maestra Lilian. Buenas noches, profesor. Muy buenas noches, maestra. ¿Escuchó la pregunta? A ver, otra vez, estaba apuntándolo en un papelito, ya. Sí, otra vez. ¿Con qué nombre se les conoce a ese periodo de violencia que vivió el Perú entre los 80 y el 2000? Se refiere al terrorismo. Sí. Y, claro, la historia reciente en el Perú. ¿Puedo participar, profesora? Sí, luego también el maestro Oscar estaba levantando la mano. Bueno, sí nos dijo maestra Lilian una respuesta, se le llama, una de las denominaciones es época del terrorismo. Muy bien. Maestra Gladys y maestro Oscar González, estaba levantando la mano. Se llama, esto también tiene la denominación de conflicto armado.
Ah, ya, claro. Muy bien. Conflicto armado. Sí, es cierto, muy bien. Conflicto armado interno. Maestro Oscar, ¿quería decirnos algo? Sí, y también de acuerdo a la denominación de las ciencias sociales y del organismo que se encargó de investigar las causas de dicho enfrentamiento interno, le denominan también guerra interna. Muy bien, guerra interna. Excelente, muy bien. ¿Alguien más? Excelente, maestro Oscar. Hay violencia política, ¿no? Crisis económica, profesor. Inflación. Sí, pero acá, o sea, la denominación está referida más a la época o sea, de la violencia, esos años de violencia, ¿no? A la parte más que todo específica de la violencia, ¿no? Entonces, Perdón. sí, maestro. Sí, maestro. También según el criterio de una de las partes, también se le llama guerra popular. Eso, muy También ha bien, recibido esa maestro. denominación. Guerra popular o lucha armada. Excelente, Ajá. maestro. Muy bien, bien dicho. Entonces, fíjense, acá hay un drive en la cual vamos a ingresar según los apellidos. A ver, atención, por favor, y todos participemos, ¿no? Acá están las iniciales, desde la A a la G, los que presentan ese primer apellido, por ejemplo, la maestra Gladys Cueva, profesor Máximo Florián, tendrían que trabajar en este primer documento, ¿sí? El profesor Oscar González, por ejemplo, ¿ya? En cambio, el profesor Pablo Miliciades tendría que trabajar. Profesor Pablo, ¿cuál es su primer apellido? Profesor Pablo. Pérez. ¿Perdón? Pérez. Pérez. Pérez, ya está. Entonces, maestro Pérez tendría que trabajar en este último archivo, ¿ya? De la N a la Z. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, según nuestro primer apellido, Juanita, por ejemplo, tendría que trabajar en este primer documento, según nuestro apellido. ¿Correcto? Pero para eso nos vamos a agrupar. Les voy a mostrar este documento. Ahorita les voy a pasar el enlace. Ya, acá está. Atención. ¿Me dicen si ya pueden ver la primera fuente que se muestra? Sí, maestro Santiago. Ya, muchísimas gracias. Entonces, hay tres fuentes acá, como les dije, cortas, porque la idea es discriminar, diferenciar las mismas. ¿Sí? A ver, la primera fuente es un texto de El Ejército del Perú. Acá está citado. Es corto, ¿no? Y para el ejército esta etapa debería denominarse época de la guerra contraterrorista. Esa es la denominación a este periodo, ¿no? Ojo, la denominación parece mentira, pero es muy importante. El uso del lenguaje es poderoso. Aquellos que, bueno, obviamente acá no hay, pero de repente fuera de aquí hay alguien que dice, no, pero da igual cómo lo llames, es porque no profundizan, ¿no? La denominación es fundamental. Y detrás de esa denominación hay toda una perspectiva, hay fundamentos. Y a nuestros estudiantes tenemos que acostumbrarlos y prepararlos que la denominación de algo es importante porque encierra, repito, una perspectiva. Entonces, está la fuente 1,
aquí que debemos revisar, ¿no? Está la fuente 2, que es de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, ¿no? Esta comisión me parece creada en el 2001 hasta el 2003 por el gobierno de Valentín Paniagua y luego seguida por el gobierno de Alejandro Toledo, que es, digamos, la versión oficial de los hechos, ¿no? La versión oficial, donde también aquí aborda el tema de la denominación, ¿sí? Y para la Comisión de la Verdad y la Reconciliación es conflicto armado interno. Conflicto armado interno. Y finalmente, lo que nos decía el maestro Manuel, también está la versión de otra denominación para el líder de la agrupación terrorista, Abimael Guzmán Reynoso, ¿no? Ellos le llaman guerra popular, ¿no? Guerra popular. Entonces, vamos a revisar estas tres fuentes de manera minuciosa y completamos. Aquí al final ya está el cuadrito, maestros. Acá está la tablita, el cuadro doble entrada. ¿Sí? Y lo que les voy a pedir es completar según estos criterios. No solo con lo que dice la fuente, ¿no? Sino también, pero basándonos en la fuente, ¿no? Principalmente es basándonos en la fuente, pero también conectar con nuestros saberes previos, ¿no? Pero basándonos principalmente, repito, en lo que indica la fuente. ¿Cuál es la perspectiva del autor? ¿No? O sea, ¿qué dice, por ejemplo, el ejército peruano para llamarlo época de la guerra contraterrorista? ¿Qué dice la CVR para llamarlo conflicto armado interno? ¿Qué dice el líder terrorista Abimael Guzmán para llamarlo guerra popular? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cuál es su punto de vista, ¿no? Por la cual se debe denominar de esa manera. Muy bien. Tratemos de analizar, ¿no? A través de la lectura principalmente y también complementando con nuestros saberes previos, pero por favor en ese orden. Primero la fuente y luego nuestros saberes previos. ¿Cuál es la intencionalidad del ejército peruano para denominarlo así, de la CVR y del líder terrorista? ¿En qué contexto se dio esta fuente? ¿No? ¿En qué contexto? También de manera breve, ¿no? No, tampoco hay que contextualizar, pero hay que revisar, por ejemplo, el año en que se produce la fuente, en qué contexto el terrorismo está en su efervescencia en estos años, ¿no? En qué contexto, quién lo dice, ¿no? ¿De qué parte estuvo el ejército del Perú? ¿No? La Comisión de la Verdad y la Reconciliación, ¿no? Es importante el contexto histórico, los hechos, la institución, ¿no? ¿De qué parte está la institución oficial, digamos, legítima o legal? De repente algunos podrán discutir, ¿no? Ya en su momento lo discutiremos. Y también el contexto en el que en esta entrevista llamada Reportaje del Siglo, que salió en el diario 1988, en julio del 88, ¿en qué año lo dice, no? ¿En qué etapa se encontraba la época de violencia? Entonces, algunos datos del contexto, ¿sí? El contexto en el que se produce la fuente. Maestros, a ver, preguntas sobre la actividad. No sé, algo que no haya quedado claro. No, maestro, particularmente porque ya en el criterio usted nos está indicando lo que debemos hacer, ¿no?
Claro, sí. ¿Y Ajá. en los tres grupos sería lo mismo, maestro Santiago? Sí, los tres Ah, ya. grupos es la misma, el Actividad. mismo archivo, sí, sí, el mismo archivo. Profesor, Luego, ¿cómo dijo que ingresamos? ¿De qué manera ingresamos? sí, ahorita les doy el enlace, ¿no? Ahorita les doy el enlace para poder ingresar. Pero antes tenemos que no solo ingresar, sino que agruparnos para poder dialogar un poco, para leer y poder dialogar, porque ese producto no es individual, sino es un producto grupal. Maestra Betty, ¿cuáles serían los enlaces del Meet para agruparnos? ¿Envié Santiago al privado? Ah, ¿O quieres que lo...? no, yo lo coloco, maestra. Sí. A ver, estoy colocando en el chat el enlace de ingreso al Drive. Sí, hoy vamos a trabajar 3 herramientas tecnológicas, ¿ya? El Drive, uso del Drive de Google, uso de Padlet y uso de Jamboard, ¿no? Entonces la mejor manera es trabajarlo, hacerlo. Entonces ingresemos, por favor, especialmente con su correo de Gmail. ¿Sí? Con su correo de Gmail. Ya, entonces les voy a colocar acá en el chat los enlaces para los 3 grupos. ¿Sí? Maestra, no sé si los maestros pueden ingresar libremente o hay que abrir la sesión. Yo lo tengo abierto, yo los voy a aceptar. Ah, ya, perfecto. Excelente, maestra. Yo no sé ni para qué pregunto, maestra, si usted está en todas. Discúlpemela. Ese es el link del grupo 2 y el grupo 3. ¿Están formados, profesor Santiago, ya? Sí, habíamos dicho el grupo 1 es de la letra A, sus apellidos de la letra A a la G. El grupo 2 de la letra H a la letra M de mamá. Y el grupo 3 de la letra N a la letra Z. ¿Sí? Ese sería el grupo 3. Pero antes de dirigirnos a esos grupos, hablemos de tiempo. Yo creo que para trabajarlo lo más rápido posible, en 20 minutos deberíamos regresar a esta sala principal. ¿Sí? Revisamos las 3 fuentes y completamos ese cuadro, tratemos de dialogar un poco. Sé que es poco tiempo, pero a ver, trabajemos un poquito a presión. Son 19:05, le voy a poner, ya 7:05. Por favor, a las 7:25 debemos revisar esos 3 productos. Muy bien, maestros. Entonces ingresamos a los grupos. Profesor. Sí, maestro Luis Angulo. El grupo de frente. Sí, entramos al grupo que le corresponde. Usted sería el grupo 1. Ya, listo, profesor. Y acá en el chat está el ingreso, perdón, el Drive, donde están los documentos. Vuelvo a colocarlos. Muy bien, ingresamos a los grupos. Profesora Temira, desactiven su audio. Maestro Manuel, perdón. No, perdón. Estás hablando acá en el grupo, profesor, disculpe. Ah, ya, sí, tenía activado acá su audio.
Santiago. Sí. ¿Sí? A ver, un ratito. Para... Santiago. Sí, maestra. Santiago. Sí. Santiago, la maestra Mayra está sola en el grupo 2. Tengo que conocer madres hablando. Te voy a poner a WhatsApp. A ver, mi audio recién ahorita lo estoy activando. Lo voy a desactivar.